Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. El problema de Ecuador es un problema que uno tiene que entenderlo, porque hay una constitución que es interesante, que es más moderna que la nuestra, donde el presidente puede pedir la famosa muerte cruzada, pide la disolución del Congreso y convoca elecciones. Le faltan 3 días para convocar elecciones, ¿no? Porque ya pasaron 4. En 7 días tiene que convocar a elecciones. En ese tiempo funciona a punta de decretos. Se vuelve interesante. Es nuevo. Ecuador desde los problemas de la terrible gestión de Correa no ha logrado estabilizarse del todo. Y ahora el presidente Lasso lo han acusado de corrupción. Él dice, mañana vamos a poner el discurso de Lasso, pero él dice, me acusan de un delito en un gobierno en el que yo no participé. Lo vamos a escuchar mañana, pero entendámoslo el tema, poner la nota 25 como noticia. Muerte cruzada de poderes en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disolvió el miércoles al Congreso para evitar ser destituido en un juicio político. La Constitución establece que en un plazo máximo de 7 días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de 4 años que comenzó en mayo de 2021. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar y policial, mientras que el Palacio de Gobierno estaba custodiado por un puñado de uniformados. La izquierda, que era mayoría en el legislativo, condenó la decisión de Lasso. Reiteramos que el decreto emitido en esta mañana de muerte cruzada por parte del presidente de la República es ilegal, porque no hay en este momento conmoción interna ni grave crisis política. Lasso acudió el martes ante la Asamblea Nacional para defender su inocencia ante las acusaciones por supuesto peculado. Es señalado de haber continuado con un contrato para el transporte de crudo firmado antes de que llegara al poder, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato dejó pérdidas por más de $6 millones. El mandatario, que no ha sido procesado por ningún delito, pidió a la Fiscalía investigar el caso. La noticia de la disolución del Congreso fue recibida con opiniones divididas en las calles. Entonces debía haberla tomado desde un inicio porque sabíamos a quién nos encontrábamos. En el Ecuador nos han gobernado solo delincuentes. O sea, no hay seguridad. Este país se ha vuelto un país de nadie porque no hay una cabeza que gobierne de verdad para nosotros, el pueblo ecuatoriano. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que todas las fuerzas políticas participen en las nuevas elecciones. No creo yo. A ver, lo que diga don Manuel López Obrador ya es meterse en la cuestión de otro país, por eso no lo he puesto. A mí me parece que es una gran cosa que no se hayan agarrado a tiros, que la protesta sea democrática, pero ya está dicho. Supongo que una vez elegido un nuevo presidente, se podrá determinar si Lasso tenía o no razón y se lo pueden enjuiciar igual por los delitos cometidos. Correa está esperando un proceso de extradición porque es un corrupto. Hay un montón de cosas para hablar. ¿Sabes qué? Lo importante es que los corruptos no queden en la impunidad.
Si Lasso tendrá que responder. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Es muy fácil el argumento de somos mayoría, echémosle con juicio y lo sacamos y el poder vuelve a nosotros. Sería muy grave que a Ecuador, después de lo que ha hecho Correa, vuelva a la izquierda. Sería muy grave porque son correístas la gran mayoría. Poner la nota que hicimos con el doctor Parada, por favor. ¿Cómo se puede interpretar esta decisión que tomó el presidente de Ecuador, el presidente Lasso, respecto a la Asamblea Legislativa? Para empezar, este mecanismo, esta herramienta que hay en la Constitución ecuatoriana de la muerte cruzada, es pues un mecanismo constitucional que le faculta, ¿no?, al presidente a disolver el Parlamento. Dice, ¿no?, cuando por otro lado exista un juicio político que se esté instaurando o llevado en su contra, ¿no? Esa es la muerte cruzada. Pero fuera de esos conceptos, habría que ver bien lo que dice la Constitución, ¿no? Y hasta qué punto se violan principios de la misma Constitución o de la teoría constitucional. Para mí, este mecanismo, esta herramienta que hay en varias constituciones de Latinoamérica y también de Europa, es bien peligrosa, ¿no? Hay que tomarla con pinzas y, en una opinión personal, qué bien, digamos, que no exista, en los países donde no existe esta figura, porque da lugar a que se aprovechen, ¿no?, las personas, los grupos políticos que están en el poder para atentar contra otro poder del Estado, inclusive contra la Constitución misma. Es interesante lo que dice el doctor Parada, pero no nos olvidemos que también cuando hay una mayoría parlamentaria opositora, también te hacen la vida a cuadros. Son casi los pesos y los contrapesos. A mí me parece interesantísima la propuesta. ¿Sabes por qué? Porque se van los dos. Se van los dos. Yo soy un convencido de que el modelo argentino de renovación parcial de cámaras a mitad de mandato es fantástico. La mitad se va y la mitad se queda, y esa mitad se somete a votación más adelante en la otra legislatura, es decir, no marchan juntos, y es mucho lo que se mueve el cuadro político, y eso es una gran cosa. A mí me parece interesantísimo, habrá que mirarla más a fondo, pero si la llevan en Europa, lo están llevando en Sudamérica y está cada vez más amplio, debe ser por alguna razón de peso. Sigamos escuchando. Las personas, los grupos políticos que están en el poder, para atentar contra otro poder del Estado, inclusive contra la Constitución misma. Entonces, fíjese usted que acá, de entrada nomás, se emite un decreto. Hay un decreto, la figura jurídica, digamos, ¿no?, el alcance y la validez. Un decreto que, basado en un artículo de la Constitución ecuatoriana, disuelve el Parlamento. Entonces, ese decreto disuelve, deja sin efecto, inactiva todo un poder del Estado. Entonces, a simple vista, ¿cómo un decreto va a inactivar todo un poder del Estado que emite leyes que son superiores a los decretos? En teoría jurídica, ¿no? El Parlamento, pues, es el primer órgano, el primer poder del Estado, dicen, ¿no? Ahí están los padres de la patria, o deberían estar, ya que sean ineptos o no es otra cosa. Ahí reside el principio democrático, ¿no? La soberanía delegada, ¿no?, del pueblo en sus representantes que discuten, ¿no?, que fiscalizan, que elaboran leyes. Al estar este mecanismo, ¿no?, en manos del presidente, institucionalmente se está cerrando, inactivando, dejando sin voz al pueblo prácticamente. Pero ahí viene también la pregunta, pero entonces, si está constitucionalizado, ¿hasta qué punto esto está mal? Digamos, ¿no?
A raíz de ahí es que dicen que las Fuerzas Armadas y la policía han respaldado completamente la medida dictada por el presidente Lasso, porque es constitucional, dice. Pero es que no es eso nomás, ¿no? Para reventar prácticamente el principio de división de poderes, ¿no? Y concentrarse, digamos, las facultades y poderes en un solo órgano de otro órgano, tiene que haber pues causales, y esas causales tienen que ser analizadas con pinza. Ahí las causales que especifica en la Constitución ecuatoriana, en ese artículo, en que se basa el decreto del presidente, me parece que la primera es que el legislativo se arrogue, ¿no?, competencias que no le, ¿no?, facultades que no le competen. Segundo, que esté en contra o no deje ejecutar el plan de desarrollo nacional, dice, ¿no?, algo así. Y la tercera, que es la invocación del presidente, la tercera causal es, dice la Constitución, por grave crisis política o conmoción interna. Esa es la causal que activó el presidente. ¿Dónde está la grave crisis política y la conmoción interna acá? Por lo menos la conmoción interna se entiende como que se estén atentando contra las libertades y derechos fundamentales de las personas en la calle, ¿no? Se hayan suspendido servicios públicos, se haya alterado completamente el orden público hasta el punto que sea inmanejable, ¿no? Incluso que haya ya heridos y muertos en la calle de tal manera y no haya circulación, ¿no? Que se altere todo, ¿no?, la paz y el orden social. Crisis política sí puede haber habido hasta qué punto, ¿no? Pero para mí la causal tiene que ser completamente justificada, de gravedad absoluta, para poder vulnerar un montón de principios constitucionales que van desde atentar contra la estructura del Estado, las bases del Estado, el funcionamiento del Estado, en función al principio de división de poderes. Aquí ya no existe freno ni contrapeso, ¿no? Se fue al tacho todo eso. Lo que vemos ahora es que hay una persona, ¿no?, que va a dictar toda clase de normas, ¿no? Ya se confunden las leyes, los decretos leyes, resoluciones. Entonces eso se llama que a partir del decreto del día de ayer hay un dictador y un déspota, ¿no? A él estaban haciendo un juicio político por un delito de peculado o malversación que algunas voces dicen que está infundado, que no es así, que no tiene ni pie ni cabeza, pero hasta la Corte Constitucional, equivalente al Tribunal Constitucional acá, dijo que estaba bien, que tenía fundamento para seguir. Entonces, ante el juicio político, él activa la disolución del Parlamento. O sea, me están atentando mis intereses personales o de grupo político y yo te cierro, es tremendamente grave. Eso no dice la Constitución. Y él agrega una conmoción interna, pero hay que ver hasta qué punto la conmoción interna. Yo veo que en Quito sigue la gente moviéndose, yendo a trabajar. Habrá problemas como en todos los países y crisis política como en todos los países, pero no puede dar lugar a cerrar el primer poder del Estado, que implica la representación, ¿no?, el principio de representación y la voz del pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre esta decisión que toma el presidente Lasso en Ecuador y lo que hizo Pedro Castillo en Perú? Lo que hizo Pedro Castillo, tengo entendido que su constitución también le facultaba, pero también había causal, ¿no?, y mucho más escueta. Creo que era quitar el voto de confianza o censurar a 2 consejos de ministros, lo cual no sucedió nunca. Entonces Pedro Castillo, ante lo mismo, ante un juicio político que le estaban instaurando, simplemente decide cerrarlo, ¿no? Decide disolver el Parlamento, con lo cual las Fuerzas Armadas y la policía se fueron del lado de la Constitución y dijeron: aquí no hay causal para activar eso, por tanto, estás dando un golpe al Parlamento. Y por eso le sumaron otro montón de delitos y lo metieron preso. Aquí el presidente de Ecuador parece que esta medida de disolver el Parlamento la hace de acuerdo a la Constitución porque le faculta, pero se basa en una causal, como le digo, que para mí no está lo suficientemente justificada ni fundamentada y que tuviera que ser sumamente grave
para atentar contra un montón de artículos de la teoría constitucional misma, ¿no? Y de la Constitución. Entonces me dirán, pero si está constitucionalizado, ¿cómo puede ser inconstitucional? De alguna forma, porque existe pues, una parte dogmática y una orgánica de la Constitución, y los desarrollos constitucionales dicen que la parte dogmática de las bases de la Constitución, de la estructura del poder del Estado, ¿no? De la protección a las libertades y derechos y garantías de las personas, está por encima de una norma orgánica como esta, que es disolver el Congreso o no el Congreso meterte un juicio político a vos, digamos. Entonces, para mí, no está justificada en un Estado que se precie de ser democrático y constitucional de derecho. Tiene que ser algo muy grave para atentar contra las bases y estructura y funcionamiento del Estado y contra las libertades y derechos fundamentales de las personas. ¿Qué va a hacer ahora que los militares están en la calle apoyando al presidente, disque constitucionalmente? Al que grite, pues, palo y adentro, ¿no? Preso, digamos. Ahí se comienza a trastornar un montón de derechos, libertades, garantías, ¿no? Y funcionamiento mismo del Estado, división de poderes, frenos y contrapesos. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.